Muy bien, hemos cantado que nuestra vida la vamos a construir en amor de Cristo, ¿no? Lo hemos cantado. Y en esta mañana vamos a hablar de construir no porque no haya viviendas, que tampoco las hay, pero vamos a construir nuestra vida, vamos a construir nuestra vida en Cristo. Vamos a intentar aprender, que dice la palabra de Dios, de construir nuestra vida en Cristo Jesús. Y me gustaría que lo que voy a hablar, por lo menos la idea, nos la quedáramos para que sirva, no de preámbulo para la semana que viene, pero sí que empezáramos a pensar en las diferentes áreas de nuestra vida que tenemos que ir construyendo. Construimos un cuerpo. Yo para construir este cuerpo pequeño y feo he tardado 72 años y no he terminado todavía. Pero construimos una vida espiritual que cada día tenemos que ir construyendo. Cada día tenemos que ir mejorando. Cada día tenemos que ir aprendiendo y aplicándolo a nuestra vida. Así que en las diferentes áreas de nuestra vida es donde tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos el área de nuestra vida que está más débil. Yo sé las mías. Mi esposa sabe también las mías. Yo sé algunas de las suyas, no todas a lo mejor, pero ella sabe las débiles mías, donde tengo que trabajar mucho. Y a veces, incluso mi esposa me pega bronca porque dice que no trabajo lo suficiente. Pero tenemos que trabajar. Y mientras que el Señor nos tenga aquí, tendremos que trabajar en la construcción de nuestra vida espiritual, porque vamos aprendiendo, vamos prosiguiendo a la meta, como decía el apóstol Pablo, ¿sí? A veces con fallos y a veces con acierto, a veces con más fallos que acierto, pero en el Señor estamos y en la misericordia del Señor, Él cubre nuestros defectos muchas veces más rápidamente que nosotros. Así porque Él conoce nuestro corazón y conoce nuestro pensar, mucho antes que nosotros siquiera habláramos. Así que me gustaría que esto lo tuviéramos en mente esta semana para que lo fuéramos mirando. La semana que viene vamos a tener un taller y vamos a hablar de economía, pero es un área de nuestra vida importante también, pero hay otras áreas en nuestra vida que también no son menos importantes. Vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 7 del libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 24 hasta el 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 hasta el 27. ¿Lo tenemos? Porque luego voy a preguntar algo, a ver si lo tenemos o no lo tenemos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y viento, ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y aquí nos habla de dos casas, de dos construcciones, de cómo construyeron y cuál fue el resultado. ¿Sí? Versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El versículo 26 dice: pero cualquiera que me oyere estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dos formas de edificar. Al principio parece que no hay muchas diferencias. Empezamos a edificar y edificamos, y podemos estar edificando, no sé, cualquiera de vosotros empezamos a edificar una casa y la edificamos, y podemos hacer las habitaciones, cuarto de baño, podemos hacer todo. El problema es que cuando viene alguna tormenta o algo, habéis visto algún ciclón de esto por los Estados Unidos y tal, que se llevan los tejados de golpe y vuelan las uralitas por allí, las maderas por allí, vuela todo. La mayoría de casas están construidas
de madera, de chapa, de cosas así, y luego eso se lo lleva. En España, gracias al Señor, estamos acostumbrados a construir con cemento y con tochanas o con ladrillos, y entonces es mucho más fuerte. Pero hablamos de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, ¿cómo la estamos construyendo? Nos convertimos al Señor, aceptamos al Señor, empezamos a venir a la iglesia, vamos aprendiendo, pero ¿cuál es nuestra base? ¿De dónde empezamos a construir? Cualquier albañil, cualquier constructor sabe que antes de empezar a construir para arriba, tiene que empezar a buscar para abajo, porque necesitamos buscar un piso firme, necesitamos buscar la roca, necesitamos buscar piedra abajo. Quizás aquí no haya mucha piedra como para edificar a partir de ahí, pero yo me acuerdo que cuando mis padres hicieron una casa donde vivimos prácticamente toda nuestra vida, empezaron a picar y había como más de medio metro de cimientos para abajo, de zanjas para abajo, hasta que encontraron piedra sólida. Y luego tuvo que empezar a barrer la piedra, a limpiar la piedra para poder echar el cemento y más piedra. En aquella época, no digo que no hubiera hormigón, pero mis padres no construyeron con hormigón porque no tenían dinero. Era toda base de mano, hacer la pasta, meter piedra y tirar hormigón. Pero es una forma de construir. Así que la pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar hoy cuando salgas de aquí? Solo hay dos, según la palabra de Dios, no lo que yo digo yo. El ser prudente o ser insensato. Hay una opción, si no nos gusta, arrancamos esta hoja y la dejamos para otro día. Pero la opción es lo que dice, cualquier hombre que escucha esta palabra y la hace, será prudente. Cualquier hombre o mujer que escucha esta palabra y no la hace, es un insensato. Así que tenemos que salir de aquí con una idea de ser prudente o ser insensato. La diferencia es en hacerlo o no hacerlo. La diferencia es cómo estás construyendo tu casa, en el amor como hemos cantado, o como a ti te parece mejor. Venimos el domingo, venimos el fin de semana o venimos los miércoles y somos buenos, oramos al Señor, cantamos como hemos cantado, que vamos a construir en el amor de Dios nuestra vida, pero luego eso es cantar. Pero luego la hacemos nuestra forma y manera, porque yo sé más que el Señor. Y nosotros no estamos encontrando la roca. No estamos buscando la roca, estamos buscando nuestro capricho, estamos buscando nuestra forma de hacer las cosas, estamos buscando cómo mejor nos parece a nosotros. Pero la roca es Cristo y tenemos que empezar por ahí. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas por nuestra propia voluntad y no ponemos al Señor en principio y buscamos la voluntad del Señor, estamos construyendo en arena. Vendrán tormentas, vendrán problemas, vendrán dificultades y nos habrán derrotado. Pero cuando esperamos en el Señor, cuando construimos en el Señor, cuando estamos firmes, el Señor nos va a sostener. Porque nuestra vida está dependiendo, no de los materiales que haya abajo, que es piedra, vamos a depender de la roca que es Cristo, el Señor. Así que, hermanos, en esta mañana quiero explicaros algunas cositas. No es que no las sepáis, pero sí que es verdad que las tenemos que recordar de vez en cuando. Cuando hacemos una obra, cuando viene una obra, normalmente viene el arquitecto, dice cómo es, pero de vez en cuando tiene que volver a venir el arquitecto para revisar y para controlar y para comentar cosas de la obra. Y algunas veces no está bien. Esta semana pasada me decía mi hijo, me comentaba de la obra del hotel que están construyendo y me dice, me tuve que enfadar con unos electricistas, dice, porque han puesto una máquina de aire acondicionado en el vestuario de las mujeres.
Y le digo, ¿pero qué hace esta máquina aquí en medio del vestuario de las mujeres? Y el electricista dice, yo donde pone el plano dice que aquí, pues yo lo pongo aquí. Dice, pero ¿no ves que eso es un error, una confusión? En un vestuario, en cuanto pongas una máquina de aire acondicionado, al otro día va a venir el comité de empresa y me va a decir que eso no está bien y vamos a tener que cambiar eso. Ah, y yo, lo que pone el plano. Personas que no piensan, personas que no saben lo que es lógico. Yo lo pongo aquí porque me dicen que lo pongo aquí, pero nosotros tenemos que pensar. Nosotros tenemos que pensar con sentido común de qué tenemos que hacer en cada momento. Y para ello el Señor es el que nos va guiando y el que nos va dirigiendo. En la vida cristiana edificar no es siempre hacer cosas. En la vida cristiana muchas veces no hay que hacer cosas, pero sí que hay que tomar precauciones y definir cuál es prioritaria las cosas. Tenemos que empezar por un principio para llegar a un fin. Normalmente cuando se hace una edificación se empieza por los cimientos, o como aquí le llaman la zapata, que es la base, el hormigón que ponen con hierro y todo para empezar a construir. El cristiano en su vida espiritual muchas veces lo que ponemos, el primero es el pladur. Y cuando ya estamos a mitad de altura del pladur nos damos cuenta que el pladur hace así un poco y que se está moviendo y que no hay manera de sujetarlo porque abajo no hay suficiente fuerza para sujetarlo. A veces eso es lo que hacemos. No ponemos prioridades en nuestra vida y nuestra vida está llena de prioridades. Para cualquier cosa tenemos que saber qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero y seguir un orden para que llegara a ese fin. Si no, no sabemos qué va a salir de ahí. Cuando Paquita empieza a hacer una comida, se pone en la encimera todos los ingredientes de la comida. Allí están todos, pero no los coge todo y los echa a la olla. No, primero echa una cosa, luego cuando está una chispita allí en la revuelta, echa otra cosa, luego echa otra cosa y al final echa la sal. Y probamos y igual hay que echar un poquito más de sal, pero hay unas prioridades para empezar a hacer cualquier cosa, incluso la comida. ¿Qué prioridades tienes en tu vida? ¿Cómo evalúas las prioridades para hacer cualquier cosa? Cualquier cosa que haces, empiezas a hacerla en función de tu capacidad, en función de tu dinero, en función de... o empiezas a orarle al Señor para buscar cuál es la voluntad del Señor. Empezamos a buscar qué es lo primero que tengo que hacer, Señor, y lo primero que tengo que hacer es tener comunión con el Señor. Y el Señor me va a ir guiando poco a poco para saber qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer segundo, qué tengo que hacer tercero. Así que, hermanos, no podemos construir por nuestras propias fuerzas. No podemos empezar nada por nuestro propio capricho, por nuestra propia fuerza. Señor, necesito esto y quiero que tú me acompañes. Dime si es tu voluntad y enséñame cómo tengo que seguir el orden de construir mi vida. No podemos empezar cosas que luego al final no nos va a llevar a ningún sitio porque vamos a tener que deshacerlas y empezar de nuevo. Yo siempre digo que los que nos ha gustado o los que nos gustan ir por la montaña a caminar, no podemos coger atajos. Hay que coger los caminos que están marcados porque los atajos muchas veces, la mayoría de las veces, nos llevan a volver a hacer el camino y coger por el camino que ya está marcado. Porque si el camino está marcado es por un motivo, no es por un capricho. Y cuando cogemos el atajo encontraremos dificultades porque no hemos cogido el camino marcado. La roca representa la palabra de Dios y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Buscamos la roca, que es Jesucristo, en la palabra de Dios. Buscamos cuando tenemos que hacer algo en nuestra vida o queremos reforzar algo de nuestra vida, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y tenemos que buscar qué nos dice el Señor a través de su palabra para empezar ese trabajo. Nosotros cuando vinimos aquí a Fuerteventura, sí que es verdad que somos un poco torpes y lentos, pero estuvimos un año para decidir definitivamente que nos veníamos.
pero estuvimos orándole al Señor si era la voluntad del Señor. Y nos pasaba como, ¿os acordáis de aquel pasaje? Vellón para arriba, vellón para abajo, vellón que salga seco, ahora vellón que salga mojado, ahora que salió mojado, ahora que vuelva a salir seco, y ahora que vuelva... Así éramos nosotros. Podríais decir, pero ¿no os fiabais del Señor? Sí que nos fiábamos del Señor, pero queríamos tener más seguridad. Así que vellón para arriba y vellón para abajo, vellón para arriba y vellón para abajo. Pero tardamos un año en poder decidir. Y cuando vimos que el Señor nos abría puerta, dijimos, nos vamos a ir, estamos seguros. Y luego hubo 1000 vicisitudes. Los muebles no llegaron cuando tenían que haber llegado porque había una huelga de Renfe y se quedaron en Valencia y habíamos alquilado un apartamento para quedarnos por una semana que teníamos todo ajustado cuando llegaban los muebles, pero luego el hombre no nos pudo prorrogar esa semana porque ya la tenía palabrada, nos tuvimos que venir al piso donde vivimos y tuvimos que dormir en un colchón en el suelo. Suerte que mi hijo pudo traer una cama para la abuela y pudo dormir la abuela en la cama, si no, se complicaban mucho las cosas. Pero tuvimos que estar mucho tiempo orando. Y aún teniendo la seguridad que el Señor quería, que vinieron tormentas, vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron dificultades. Pero nosotros teníamos algo muy claro. Estábamos aquí porque era la voluntad del Señor. ¿Para qué? Todavía no lo sabíamos. Y a veces, incluso después de 7 años, nos lo preguntamos. ¿Qué es la voluntad del Señor para que yo viva en una isla? Y a veces no lo sé todavía. Pero seguramente que llegará un día en que el Señor me lo va a mostrar, seguro. Así que la roca es el Señor Jesucristo y la palabra es donde tengo que ir a buscarla. ¿Cuántas veces vamos a buscar la opinión del Señor para nuestra vida en la palabra de Dios? O hacemos como la semana pasada me dijo mi nieto. A mi nieto, al mayor, le digo, Luca, hay que estudiar más y jugar menos. Y me dice, bueno, ya estudiaré. Digo, ¿cuándo? Pues cuando tenga otro examen. Digo, no, te has equivocado. Hay que estudiar antes que llegue el examen. Hay que estar preparado para cuando llegue el examen. Todavía no tiene el concepto él de que hay que estudiar para cuando llegue el examen. A él se preocupa de que mañana tengo un examen, hoy estudio. Y lo demás hay que estudiar, los deberes, no sé qué. Pero nosotros somos mayores y no tenemos que esperar a que venga el problema y la dificultad para ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios cada día, cada día, cada día. Encontramos en la palabra de Dios la persona de nuestro Señor Jesucristo y dice que la acción que tenemos que hacer es orar. En el mundo, para fortalecer los pilares de nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es orar. Poner al Señor cada día delante del trono de la gracia. Ponernos delante de Él, Señor, ayúdame a esta construcción. Tengo que hacerla así, pero necesito fortalecerlo y fortalecernos. Y tenemos que estar en oración. Marta muchas veces lo dice, la oración, sin oración la iglesia no se puede mantener. Y hay un dibujillo por ahí que por la mañana aparece, que es como un árbol y dice, sin oxígeno el árbol no respira, ¿verdad que sí? Sin oración la iglesia no se puede mantener. Necesitamos orar por la iglesia y por cada uno de nosotros en nuestra vida. Necesitamos orar. ¿Para qué? Para fortalecer aquellas áreas de nuestra vida en las que tenemos que trabajar más, en las que estamos débiles, en las que no estamos todo lo fuerte que deberíamos. Ahí tenemos que orar más, ahí tenemos que machacar más en ese sentido. Y también tenemos el servicio. Edificamos el reino de Dios y nuestra propia vida cuando servimos a los demás. Tenemos que orar y tenemos que servir, porque servir a los demás también entra en el programa de edificación de nuestra vida espiritual. Estamos llamados a servirnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros. No simplemente me tengo que cuidar de mi vida, no solamente me tengo que cuidar de mí,
tengo que cuidarme de los demás, tengo que cuidarme de los hermanos, porque juntos estamos construyendo una iglesia, juntos estamos construyendo el reino de Dios. Parece que son palabras nada más, parece que son palabras que, como tú, Miguel Ángel, me dices que estás construyendo el reino de Dios. Pues un poquito mío, un poquito de Aarón, un poquito de Marta, un poquito de, construimos la iglesia del Señor y construimos el reino de Dios aquí en la tierra. Tenemos que estar construyendo constantemente con otros que lo necesitamos. No es que vosotros me necesitéis a mí, sino yo os necesito a vosotros y juntos podemos construir. Y construimos mi vida espiritual y construimos tu vida espiritual. Pero nos tenemos que unir, nos tenemos que juntar, porque somos parte de ese cuerpo de la iglesia. Y el cuerpo de Cristo lo tenemos que ir haciendo, levantando, edificando los unos con los otros aquí en la tierra. Pero hemos leído también que vienen tormentas. Claro, a veces pensamos, las tormentas vienen para los que no hacen la voluntad de Dios. No, no es eso. Muchas veces vienen tormentas para los que hacen la voluntad del Señor. En este pasaje que hemos leído, las tormentas vienen para aquel que construyó bien y para aquel que construyó mal. Las tormentas vinieron y las tormentas no vienen para destruirte a ti, para tirar por tierra todo tu trabajo. Las tormentas en nuestra vida, las dificultades en nuestra vida no vienen porque no nos portemos como quiere el Señor que lo hagamos. Muchas veces las tormentas vienen para que nos demos cuenta cómo estamos construyendo nuestra vida. Las tormentas no vienen para destruir. ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? ¿Estoy construyendo sobre la roca que es Cristo o estoy construyendo sobre mi propia voluntad y mi propio capricho? Y el Señor a veces necesita zarandearnos para que nos demos cuenta. Cuidado que estás edificando mal. Cuidado que no estás edificando seguro. Y como dice al final, la casa se cae y es grande tu ruina. Nosotros tenemos que constatar continuamente que estamos edificando en base a la palabra de Dios y a la voluntad de Cristo. Orándole al Señor siempre, orando sin cesar, Señor, edifica mi vida, Señor, enséñame. Y lo digo con esto también que no soy el más perfecto para hablar de la oración, porque yo no soy un hombre de oración, ya lo digo de entrada. Yo oro, sí que oro, hablo mucho con el Señor, pero no soy de la forma de orar, como muchas veces me dice Paquita, ¿no? Es que no te sientas ni 15 minutos para orar. No, yo estoy hablando con el Señor continuamente, eso sí que es verdad. Y me siento para hacer el devocional, y leemos la palabra de Dios, y muchas veces estoy leyendo la palabra de Dios, pero montones de veces estoy hablando con el Señor. Señor, ayúdame a hacer esto, Señor, enséñame. Señor, aquí he metido la pata, Padre mío amado, Señor. ¿Y por qué? ¿Qué tengo que aprender? Dame fuerza, Señor, no entiendo estas cosas. Y ahí voy hablando muchas veces con el Señor. Si alguien entendiera el signo de los labios, diría, este está loco, que va hablando solo ahí. Y no llevo aparatos para hablar o para hablar por teléfono. No, estoy hablando solo, me da igual, estoy hablando con el Señor. Aunque vaya caminando, aunque vaya conduciendo. Pero la tormenta la tenemos que evitar, la tormenta la vamos a sufrir y vamos a ver y vamos a descubrir cómo estamos edificando nuestra vida espiritual. También igual que la oración, edificar a otros es también nuestra responsabilidad. La edificación en lo espiritual no es solo para ti solo, es para los demás también. Construimos, edificamos juntos la casa. Y donde uno encuentra un fallo, el otro le tiene que avisar. Oye, si no, lo tenemos que hacer así. Oye, esto no está a derecho, esto no está a plomo, hay que hacerlo así. Oye, esto va a estorbar mañana, pasado, hay que hacerlo así. Nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Ahora hay muchos planos, ahora hay muchos papeles para hacer una obra. Pero yo me acuerdo cuando mis padres hicieron su casa, y allí no había planos,
Allí había una señal, cuál era nuestro terreno. Mi padre la marcó con cal, empezó a picar, de la raya para adentro. No se podía salir de la raya para afuera, de la raya para adentro. Empezó a picar. Y luego empezó a levantar las paredes. Y me acuerdo como si fuera hoy. Mi padre, cuando levantamos un poco el perímetro y marcó donde tenía que ir la puerta, allí no había cal, empezó a hacer por dentro otras señales con cal donde iba a ir las habitaciones. Aquí va a ir la cocina, aquí va a ir la habitación, aquí va a ir el comedor, aquí va la otra habitación, aquí va la otra habitación. 3 habitaciones que había en mi casa, el comedor y la cocina, porque el cuarto de baño estaba en el patio, como se hacía antes. Bueno, el tema era los cuartos de baño y los váteres que estuvieran fuera, que no estuvieran dentro de casa. Es curioso. Pero me acuerdo perfectamente cuando mi padre puso el primer váter en la casa nueva y mi madre, cuando llegó al baño y vio en el váter que había agua, allí se quedó, me dijo: Manolo, ese váter no lo quiero, porque ese agua siempre va a estar ahí, ese no lo quiero. Yo quiero algo que no haya agua, porque eso va a oler. Hasta que la convencieron que los váteres modernos había que tener agua, porque nosotros vivíamos en una casa de vecinos que había un agujero, literalmente un agujero para abajo y se acababa. Pero ahí tenemos que construir la casa y así fuimos aprendiendo también en la casa. Vinieron luego los compañeros de mi padre y algún que otro albañil, empezaron a abrir tabiques y puertas y 1000 cosas. Y la casa de mi padre tenía 1000 fallos. Cuando yo ya fui grande y empecé a ver la casa, dije: madre mía, tú cómo está esta. Ahora, caerse no se iba a caer la casa, eso sí. Muy bien no estaba hecha, pero caerse no se iba a caer, madre mía. Así que nosotros tenemos que preocuparnos de eso. Preocuparnos que haya personas siempre a nuestro lado que nos van a decir lo que está derecho y lo que no está derecho, lo que está bien y lo que no está bien. Y tomarlo como una ayuda simplemente porque nos necesitamos los unos a los otros. Pero luego también buscar continuamente la dirección del Señor. ¿Para qué? Para edificarnos los unos a los otros. Y también tenemos que tener palabras de gracia. Cuando alguien me ayuda, cuando alguien me dice algo, yo tengo que saber que me lo dice de buena fe, que me lo dice con gracia. No que me lo diga cuando a mí entre comillas, me hace gracia cuando dice que hay que tener palabras de gracia y hay que hablarle con gracia. No se trata de que hablemos cantando una sevillana, no se trata de eso. Hablando con gracia, palabra de gracia es palabra de amor. No es lo mismo hablarle a una persona de una forma determinada que hablarle con amor. Tú le puedes decir a una persona cualquier cosa, pero cuando lo dices con amor, esa persona que la recibe prácticamente te lo agradece. Ahora, si se lo dice así en Aarón, eso está mal. Así no lo haga. Aarón, que ha puesto toda su voluntad y todo, lo más probable es que diga: pues ya no lo hago más, se acabó, ya está. Ahora, si yo voy a Aarón y le digo: Aarón, mira, me he dado cuenta que has hecho esto, pero fíjate, he visto yo que algunas veces se hace así, ¿qué te parece? Y Aarón a lo mejor dice: ostras, pues es verdad, de esta forma a lo mejor queda mejor. Venga, lo voy a quitar y vamos a empezar a hacer así. ¿No? Palabra con amor, palabra con gracia. Tenemos que pensar en eso. Y eso no lo pone el Señor. Eso no lo pone el Señor. Dice Efesios capítulo 4 y verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuidó a la iglesia. Nos tenemos que cuidar los unos a los otros, porque nosotros somos parte del cuerpo, carne con carne, somos parte del cuerpo, aunque nosotros no nos vemos así. También tenemos que pelear y luchar, y nos enseñan las tormentas que vienen a tener unidad. La iglesia es un cuerpo donde cada uno tiene la responsabilidad de ayudar a crecer a otros. Lo repito, la iglesia es un cuerpo, todos nosotros,
La iglesia es un cuerpo donde cada uno tiene la responsabilidad de ayudar a crecer a otros. Todos tenemos la responsabilidad de ayudarnos los unos a los otros. Yo, como he dicho, soy un poco torpe, así que me tenéis que ayudar a crecer y tenéis que tener mucha paciencia conmigo, pero es vuestra responsabilidad. Cuando crecemos la iglesia, no crecemos o no tenemos que crecer solamente porque Airán y Marta nos hagan crecer espiritualmente. Es su responsabilidad, pero es responsabilidad de todos el ayudarnos los unos a los otros para crecer como iglesia. Es mi responsabilidad que la iglesia donde el Señor me ha puesto trabaje para hacer crecer a otro. Es mi responsabilidad en la iglesia donde el Señor me ha puesto para que otros tengan la necesidad y el deseo de servir en la iglesia. Es mi responsabilidad para que otros tengan el deseo de venir con una sonrisa cada domingo. Así nos hacemos crecer los unos a los otros. Pero es vuestra responsabilidad también que si un día vengo yo mal, alguien me diga: ¿qué pasa, Miguel Ángel? Hoy no te veo sonriendo, hoy te veo muy callado, ¿qué está pasando? Es vuestra responsabilidad, es mi responsabilidad, es la responsabilidad de la iglesia, ayudarnos a crecer los unos a los otros. Y por último, no quiero extenderme más, por último, quizás es un buen día para preguntarte en qué parte de la construcción me encuentro, qué parte de la construcción de mi vida espiritual me encuentro. ¿Estoy en las paredes? ¿Estoy enrayolando, alicatando, poniendo las baldosas? En catalán es enrojolar, aquí poniendo las baldosas en las paredes bonitas, o simplemente estoy rebozando, o qué estoy haciendo en mi vida espiritual, por dónde voy. A lo mejor hay algún área de esa obra que tienes que reforzar algo antes que vaya. No vaya a ser que haya una pared torcida y empecemos a poner las rayolas y luego al final no nos cuadre. Es que sí, Jonathan, había una vez que no hace mucho tiempo, ¿verdad?, que empezamos a enrayolar unas paredes y una estaba así y la otra así. Y cuando poníamos la última hilada no había manera de cuadrar la rayola, no había cuadro. Tendríamos que hacer casi un rombo porque no era... ¡Guau! Y al final, solución salomónica. Empezamos por una pared y yo le digo: Jonathan, vamos a empezar por una pared, moriremos allí, luego empezaremos esta y ya veremos a ver qué hacemos. Y al final, un día estuve yo poniendo las rayolas, que yo no había puesto rayolas en mi vida, pero por un sitio había un grueso así de pasta y por otro lado le tenía que poner un grueso así de pasta, porque no había manera de cuadrar la esquina. Pero muchas veces en las construcciones de nuestra vida nos pasa eso. A algunos tenemos que explicarles y decirles las cosas y la cogen enseguida y empiezan a crecer. Y otros necesitamos un trozo así de grueso para que se aguante. Cada uno según la capacidad que tiene, cada uno como el Señor la ha construido. El Señor nos ha dado una medida de fe, el Señor nos ha dado unas capacidades, el Señor nos ha dado una forma de ser, pero eso lo tenemos que ir trabajando cada día, lo tenemos que ir puliendo cada día, lo tenemos que ir arreglando cada día. No me puedo creer, porque como yo no sé hacer esto, ya está, ya no lo hago. Como esto está mal, que venga otro y lo haga. No, esto está mal y aunque esté ahí 3 horas, yo tengo que empezar a hacerlo medianamente bien. Y me costará más o me costará menos que a otro, pero lo tengo que intentar. Así que no sé en la parte que te encuentras de construcción de tu vida, pero quizás tienes que reforzar alguna pared o tienes que reforzar algún mosaico o tienes que reforzar cualquier cosa de la construcción. Y ese reforzar lo vas a hacer delante del Señor. Ese reforzar lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Ese reforzar lo vas a encontrar buscando al Señor. Señor, tengo que cambiar esta forma de ser en mi vida.
y el Señor va a empezar a trabajar en tu vida para hacer llegar al fin lo que tú quieres construir. Y quizás, seguro, que nos pasará igual que a Pablo. Yo soy el primero que a veces lo he pensado. Pablo, después de ser todo un Pablo, al final, que dice que ya estaba preparado para el final, al final dice: miserable de mí, que lo que tengo que hacer no lo hago, y lo que no tengo que hacer, eso es lo que hago. Miserable de mí. No vamos a llegar a la perfección mientras que estamos en este mundo. No vamos a ser perfectos, no vamos a tener una vida espiritual perfecta. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Yo cuando veo a hermanos en las iglesias que oran de esa forma, madre mía, unas palabras, en principio me maravillo, pero yo muchas veces digo, pues mi Dios me escucha a mí también con mis torpes palabras. O sea, no me hace falta tanto. Me hace falta decirle al Señor: Señor, te necesito cada día. Escúchame, por favor. Y el Señor me escucha. Y el Señor me ayuda cada día. Y hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y hasta aquí el Señor me ha soportado. Y espero, no sé cuánto, pero quizás otros, yo creo que aguanto 20 años más, ¿no? Sí, ¿no? Ayrán se ríe, dice: si tengo que estar aguantando a 20 años más, me jubilo. Pero yo creo que el Señor tendrá misericordia de mí, me aguantará 20 años más, pero no voy a ser perfecto dentro de 20 años. Voy a seguir con mis dificultades y con mis problemas. Algunos lo habré superado, algunos lo habré mejorado y algunos todavía no habré empezado, porque necesito seguir construyendo mi vida espiritual, como cada uno de vosotros. Pero depende también, al nivel que yo llegue, depende de vosotros. Es vuestra responsabilidad el crecimiento espiritual mío, y es mi responsabilidad el crecimiento espiritual vuestro, porque nos necesitamos los unos a los otros. Individualmente no llegamos a ningún sitio, individualmente no podemos construir nada, individualmente no formamos parte del cuerpo de Cristo. Colectivamente, cada uno haciendo su parte en ese cuerpo, es el cuerpo de Cristo que llega a la perfección. Quiero el Señor que nos ayude estas torpes palabras para saber y construir y pensar e intentar edificar cada día mejor nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, para Él sea toda la gloria y para nosotros sus bendiciones. Amén.